Acá hay una consulta con respecto a la utilización de la ecuación, ¿no? Eh, Como le mencionaba, la ecuación, cuando es una ecuación general, la puedes utilizar para una cimentación corrida o una cimentación cuadrada. Pero ya cuando ya afinas, ¿no? Ya haces el afine de la, de la ecuación, ya sí tienes que utilizar la respectiva, ¿no? Si la que utiliza Meyerhoff, la que utiliza Terzaghi, se utiliza la fórmula respectiva, ¿no? Es decir, ya si es para una corrida, la fórmula que corresponde para ella, y cuando es una cimentación cuadrada, la respectiva ecuación que se tiene para la cuadrada. Pero es importante que ustedes al momento de hacer los ejercicios, ir comparando, ¿no? ¿Qué tanto hay cuando utilizas la ecuación general y qué tanto de diferencia hay cuando realmente utilizas la ecuación, eh, la, la que corresponde para una cimentación cuadrada, ¿no? No sé si ustedes, alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos en mecánica de suelos y poder haber, bueno, participado en hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé si han tenido un poco de cuidado, hay mucho de que se queda así muy a lo incierto, ¿no? No, casi queda muy explicado al respecto. Pero es válido utilizar cualquiera de las teorías, ¿no? Por eso que ustedes cuando hagan su análisis, al final tienen que hacer un rango de dimensiones, ¿no? De la base de la zapata o base de la cimentación, ¿no? Sí, muchas veces escuchamos zapata y ya pensamos que es una zapata, ¿no? Pero al final estamos hablando de una cimentación, porque puede ser inclusive un cajón, ¿no? Un cajón de cimentación de 10 por 20, entonces tenemos que ver esa parte de una forma homogénea o hablar todos el mismo lenguaje de decir una cimentación, ¿no? Entonces ustedes ven en el ejercicio, acá voy a colocarles, que tenemos acá la gráfica, ¿no? Esta gráfica les va a ayudar a definir, ¿no? Bien eh, varias zapatas aisladas, por ejemplo, ¿no? Porque puedes tener una zapata que te esté transmitiendo una carga de tanto, ¿no? De repente una carga de 300 toneladas, ¿no? Entonces tú más o menos ya, porque el análisis y todo el cálculo que se está realizando para un tipo de suelo, ¿no? Donde tú ese tipo de suelo has encontrado los parámetros de resistencia. Entonces tú te vas acá a tu gráfica y dices, por acá más o menos 3 metros, ¿no? Tiene mi base perdón, el ancho de mi cimentación y de repente baja otra columna con una carga de 500 toneladas y tú dices, está por acá, más o menos 3.7, 3.6, ¿no? Metros va a medir. Entonces es de bastante ayuda que ustedes eh, hagan este análisis, ¿no? De colocar este, un rango de dimensiones del ancho, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos colocar no solamente hasta 5, ¿no? Lo podemos colocar hasta 6 metros, ¿no? De repente tenemos mm, cargas bastante grandes que van a requerir
una cimentación de 6, ¿no? Entonces automáticamente ya nos aparece cuánto va a recibir y cuánto pues sería los valores, ¿no?, que se tendrían, ¿no? Entonces eh, ahí vemos, ¿no? Entonces ustedes esas últimas gráficas les va a ayudar bastante, bastante. La ecuación general nos ayuda a hacer el, el cálculo para una cimentación corrida o una cimentación cuadrada, ¿no? Ustedes con, con ya más aproximación y afinando sus cálculos pueden utilizar las ecuaciones correspondientes y les va a dar pues, resultados similares. Por eso que siempre es bueno que uno haga comparaciones, ¿no? Con qué valores es mejor trabajar. Entonces, que quede claro que ustedes pueden utilizar el SPT, porque se les va a presentar en algunos trabajos donde ustedes van a llegar y el muestreo va a ser tan difícil y quizás vamos a tener una estructura que nos va a transmitir algunas cargas a partir imagínense, una profundidad de cimentación de uno de repente 3 metros y luego la influencia, no sé, 4 o 5 metros más, entonces estamos hablando casi de 10 metros de profundidad donde se tendría que hacer un muestreo para hacer las pruebas respectivas. Pero ya ustedes van con un SPT y con su tablita del número de golpes, las correcciones que se hacen, el librito de Das Braja nos da este ejemplo, entonces ustedes hacen su hoja de cálculo, los valores que van a obtener de los números de golpes, pues van a ser lo que les corresponde al momento que utilizan, ¿no? Y ya se habló también del SPT, ¿no? Ustedes pueden utilizar un SPT que tiene la caña de 45 centímetros o de 60 centímetros, entonces también hay que saber cómo hacer las anotaciones y corrigen, hacen su corrección y obtienen su ángulo, ¿no? Entonces nosotros si hacemos acá un cambio de número de golpes, por ejemplo acá cambiamos quizás a 8 y de repente un poco mejor, ¿no? De repente acá nos vamos a 14 y acá otro 14 y por acá nos vamos a un 18 o 20, ya estamos mejorando. Y al último de repente también nos vamos a un 8, ¿no? Número de golpes. Entonces los valores van a cambiar, ¿no? Mire, imagínense, ya tenemos un corregido de aproximadamente un ángulo phi de 40, ¿no? Entonces, con ese valor, nosotros trabajaríamos y encontraríamos los parámetros, tanto de forma, de profundidad, inclinación y de capacidad de carga, ¿no? Porque esos factores están en función del ángulo phi. Entonces ustedes obtendrían esos parámetros de resistencia y
quieren encontrar las dimensiones de su zapata, utilizan su fórmula, ¿no? De factor de seguridad es igual a la carga, la carga de eh, última que encuentran del suelo según los parámetros que hayan encontrado entre tres, ¿no? Entonces ustedes ahí ya encontrarían, porque ya obtienen una variable y con esa variable obtienen, ¿no? Entonces acá, miren, teníamos otro valor más grande, ¿no? Y ya cambiando, si tienen resistencias mayores, pues ustedes van a tener eh, una dimensión menor. Miren, acá menor a 3 metros, ¿no? Y anteriormente era mayor a 3 metros. Entonces ya ustedes tienen esa dimensión, ¿no? Ya la dimensión es 2.80, ponemos 2.80 y ya podemos encontrar la carga última, ¿no? Que sería de 300, ¿no? Y esa carga admisible, pues ya también encontraríamos la carga admisible. Lo bueno que se tiene con este programita que es que ustedes eh, solo hacen, lo ubican, lo mueven como imagen y sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando como una fórmula, no es como ustedes trabajen en Excel tienen que ubicarse en la celda, verificar que sea la fórmula, acá no, ustedes pueden colocar la fórmula acá como imagen o lo pueden escribir y las fórmulas ustedes pueden moverlas. Aló, aló. A ver, ingenieros, disculpen que yo pensaba, estaba mostrándoles el ejercicio y he estado haciendo cambio de valores, todo, y me doy cuenta de que no estoy mostrando la pantalla. Bueno, disculpen, ¿ah? Entonces vamos repitiendo algo al respecto, ¿no? Entonces, tenemos el ejercicio, como les dije, ustedes con su SPT, que es una herramienta muy práctica, es herramienta muy práctica, pero no hay que tener un mal uso al respecto, ¿no? Es decir, no hay que aprovechar del uso, hay que tener un poco de asesoramiento y hacer una buena exploración y una buena prueba en campo. Entonces ustedes van a obtener sus valores, ¿no? ¿Y cuáles son los valores? El número de golpes. Entonces acá tenemos un ejercicio que ya lo vimos anteriormente, donde ustedes anotan su número de golpes a las profundidades, ¿no? Y también pues obtienen sus muestras, ¿no? Y sus muestras pueden obtener ustedes para poder clasificar al suelo, ¿no? Hacen su límite, su granulometría, ¿no? Y también si el suelo requiere hacer su análisis de sales y sulfatos, también la aprovechan porque ya tienen el suelo, ¿no? Es decir, no hay que desaprovechar en la oportunidad de tener un suelo y hacerle todos los análisis que sean posibles y se puedan realizar, ¿no? En este caso, pues como estamos haciendo una prueba que vas a obtener un muestreo, este, no, no, ¿sí me escuchan? Pues me coloca alguien que no hay audio, pero yo creo que sí estoy en el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque estoy hablando con audio. No sé si me escuchan, por favor.
confirman algunos de sus colegas que sí tienen audio, ¿ya? Por favor, a ver, verifiquen en sus computadoras ustedes. Entonces, por favor, ustedes se les va a presentar esto mucho con respecto a la prueba de SPT, porque es una herramienta donde puedes trasladarte y ya básicamente tener rápidamente valores que te van a permitir hacer el análisis para tener dimensiones, profundidad, capacidad portante, asentamiento de la estructura que van a desplantar, ¿no? Entonces esta herramienta sí les encargo que ustedes ya le den una leidita bien y al momento que les toque hacer un trabajo y estar ahí en la supervisión, pues darse cuenta de que hagan un buen uso, ¿no? Y las anotaciones. Yo les recomiendo esto porque he tenido la oportunidad de salir y prácticamente lo hacen todo eh, de una manera muy desordenada y las anotaciones las hacen eh, al garrotazo, como dicen, ¿no? Entonces no es válido, eh, ya que esta prueba nos va a dar preliminarmente, ¿no? Si no es, ya que definitivamente, pero como les vuelvo a repetir, el factor de seguridad nos permite ya presentarlo, ¿no? Como un informe para ya tener eh, dimensiones pues eso incluye a todo lo que respecta también al presupuesto, ¿no? Del proyecto. Entonces, ustedes teniendo esa parte de, del SPT ya pueden, ¿no? Y muy aparte, como les vuelvo a repetir, si ustedes ya hacen el muestreo, si es un suelo duro, ya recuerden que tienen que hacer el muestreo con muestreadores para suelo duro, que tenemos el Denison, ¿no? Y si es para suelo blandos y saturados, pues tenemos el tubo Shell. Entonces ustedes van a hacer sus pruebas respectivas, en laboratorio les van a dar todo lo referente a las pruebas, van a tener ahí sus valores de las propiedades de resistencia, que entonces ya con eso sería excelente, ¿no? ¿Qué influye? A ver, hay una pregunta acá de Andrés que dice que influye tanto de dar un valor mínimo en el factor de seguridad. Eh, Ustedes tienen que tener en consideración todos los antecedentes que tenga la zona, ¿no? O el historial que presenta esa zona. Por ejemplo, si ustedes saben de que si ese suelo de repente ya un buen tiempo no ha tenido ninguna inundación ni saturación, pero que sí puede hacer que sufra esa saturación y cambio en las características del suelo, pues no es bueno bajar el factor de seguridad. Pero si ustedes están seguros de que no va a haber algún cambio brusco en todo eso de ahí, pueden hacer que el factor de seguridad sea 2.5. Pero en la actualidad nadie, bueno, muy pocos propietarios o instituciones respetan lo que es el diseño definitivo. ¿A qué me refiero? Que ustedes le dicen, bueno, tu estructura va a ser de tantos pisos, por lo tanto, no debes incrementar cargas, pero entonces no sucede eso. Ustedes pueden hacer un buen análisis, un buen diseño, llegando a colocar un 2.5 de factor de seguridad. Pero ¿qué resulta? De repente la obra se le, se le empieza a incrementar cargas, pisos, y resulta de que dicen, no, pues no hizo un buen trabajo aplicando el factor de seguridad, por lo tanto su carga admisible no hizo bien, ¿no? No es decir, como decir, la resistencia del suelo fue mal calculado y no es cierto eso, ¿no? Resulta de que el admisible que están recibiendo en ese instante de hacer el análisis del diseño era, no sé, un poco menor a lo que tendría de aquí a 5 años, ¿no? Entonces, es algo que ya sería cuestión
decidir, ¿no? De decidir, es cuestión de decidir, nomás dice, bueno, yo estoy entregando un buen trabajo, estoy recibiendo tanto de cargas y para mí me satisface el factor de seguridad de 2.3, perdón, de 2.5, de 2.6, de 2.8 o de 3, ¿no? E inclusive hasta puedes incrementar, ¿no? Puedes ir, ¿no? De 3.2, 3.3, es decir, es bastante la experiencia y el criterio del ingeniero, ¿eh? Pero sí es válido sustentarlo, ¿no? Es decir, sustentarlo, que mi factor de seguridad es tanto, convencido de que usted hizo un buen trabajo y está bien, no hay problema. Y con respecto al, al nivel freático también ya les hablé al respecto, ¿no? Es decir, ustedes cuando tengan un proyecto importante, eh, puede ser que inclusive no hayan incluido, ¿no? Algún tubo de verificación, es decir, un tubo, un sondeo donde se coloque tubería ranurada y poder tener un nivel freático más exacto, ¿no? Porque muchas veces no se hace eso, pues ustedes si tienen algo de un proyecto importante, iniciativa propia, hacer su perforación, colocar su tubería y controlar pues ahí el nivel freático, ¿no? Entonces, y colocar lo más desfavorable que puede dar esa zona con respecto al nivel freático. Y ustedes ya saben que el nivel freático pues influye mucho en la resistencia del suelo y por lo tanto también en la profundidad y las dimensiones de la cimentación. Ahora es importante ustedes que tengan cuidado al momento, esto sucede bastante, ¿eh? Se va a hacer un proyecto y van y hacen las calicatas, acostumbran a hacer calicatas, no sé cómo será en Bolivia, Ecuador, pero acá en Perú se acostumbra y dicen, sí, van a hacer una vivienda, vaya, haga nomás las calicatas de 3 metros y saca las muestras y se hacen las pruebas. Inclusive hacen hasta las pruebas de corte directo. Y resulta que la zapata va a estar desplantada a 2 metros o 2 metros 50 y solamente 50 centímetros para abajo queda de lo que se estudió o de lo que se conoció, ¿no? Pero resulta que esta zapata te va a transmitir cargas o la influencia de los esfuerzos llegarían a 3 4 metros por debajo de donde tú hiciste tu calicata, ¿no? Y resulta más complicado que debajo de los 3 metros que hiciste tu calicata a unos 50 centímetros ¡pum! Aparece una arcilla que te va a sacar pues ahí el alma, ¿no? Es decir, que te va a dañar todo lo que tú hiciste, es decir, no sirve para nada de haber hecho tu calicata, tu muestreo, tus pruebas, nada, ¿no? Porque debajo resulta que hay una arcilla blanda y ya, pues ya fuiste, ¿no? Es decir, entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que tratar de hacer la exploración, los sondeos, conociendo ya algo preliminar de las cargas que transmiten tus columnas o tu cimentación, ¿no? Para que tú hagas el muestreo o encontrar las propiedades hasta donde se ha afectado, ¿no? El suelo por el esfuerzo. Sí, Andrés hace un comentario también como una pregunta y ese es el error que se tiene, ¿no? Por eso ustedes cuando tengan algún trabajo y no se puede hacer el muestreo, les recomiendo que SPT les ayudaría bastante
para ya, han visto tener y poder hacer una correlación y ya tener valores que te permiten, ¿no? Tener ahí, cálculos mejor, más aproximados, ¿no? Ya, por favor, Brian, ¿podrías preguntar de nuevo para entender porque me dices de un estrato extra? ¿Te refieres al que queda debajo de hasta dónde llegas tu, tu calicata? O, por favor, ¿podrías preguntar, realizar de nuevo tu pregunta, por favor? Porque si dices un estrato extra, bueno, no tanto se podría decir como extra, ¿no? Sino un estrato existente debajo del que tú ni siquiera te imaginas que existe, ¿no? Porque tú asumes de que tu estrato es homogéneo hasta 10 metros y dices, no, hasta los 3 metros nomás, bueno, si no conoces el lugar, deberías ir más profundo, pero quizás de repente tienes al lado un proyecto que ya tiene un estudio y podría confirmarse de que el estrato que tú estás haciendo tu excavación de tu calicata a los 3 metros y ese estrato tiene un espesor de 10 metros, pues es válido, ¿no? Pero si tú no conoces, puedes tener un estrato blando debajo y pues lo que estás haciendo no te ayuda en buenos cálculos, ¿no? Ah, sí, sí. Los pesos específicos, tanto como también el parámetro de resistencia de la cohesión, tiene que sacarse los ponderados, ¿ya? Por debajo de la cimentación. Los que existan hasta donde influye las cargas, ¿ya? Sí, ahora sí ya entendí tu pregunta. Espero que sí, es decir, sí, se tiene que calcular los pesos específicos de cada estrato diferente que se tenga por debajo de la cimentación hasta donde influye los esfuerzos, ¿sí? Y con respecto al parámetro de resistencia también, ¿eh? Hay que sacar ponderados, porque recuerden de que más o menos como si ustedes están viendo acá la figura y ven la acá la profundidad, ¿no? Más o menos hablábamos de que por acá, ahí estoy rayando, por favor, si me están siguiendo, as- suponiendo que hasta ahí hiciste tu, tu excavación, lo hiciste hasta ahí, hasta donde más o menos estoy viendo acá, 3 metros, ¿no? 3 metros. Esa es tu excavación de tu calicata, a los 3 metros. Pero resulta que ahí nomás a medio metro ya tienes otro suelo, ¿no? De repente una arcilla de alta plasticidad, ¿no? Que ni siquiera podías este, tener en cuenta de que pueda existir ese estrato ahí. Y tienes ese estrato ahí debajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya
ya pues hay un problema ahí, ¿no? Porque tu carga llega y el suelo va a fallar y tu estructura va a fallar, ¿no? Entonces acá, esto de acá, se tiene que también sacar una muestra, hacer sus ensayos, sacar su peso volumétrico y con lo que queda de acá hacia abajo, de acá de la altura del- de la altura a la altura de la profundidad, si hay dos o tres estratos, se tiene que sacar su parámetro de resistencia y también sus pesos específicos y ponderarlos, ¿no? Para poder al momento de ingresar en los cálculos tratar de incluir, porque es la parte que resiste, ¿no? A la capacidad del suelo. Si ya hablamos en las arcillas expansivas, enzimas sensitivas, este, podríamos estar hablando de pilotaje, ¿sí? Porque es lo más recomendable, porque si no hay control y no se conoce qué tanto puede hacer daño sobre el momento que se expanden, se contraen, yo pienso de que el mejor diseño que se podría colocar son pilotajes. Y si hablamos de unas viviendas pequeñas, pues se puede controlar colocando eh, agregado, ¿no? Es decir, agregado grueso, hacer un mejoramiento. Pero si hablamos ya de una cimentación importante, pues pilotaje, ¿no? Sí, lo que acabo de mencionar, ¿no? Un mejoramiento, pero si es una obra importante con cargas muy grandes, pilotaje. Es como ustedes en algún momento tengan la oportunidad de repente de hacer una supervisión o un control de una vía donde se encuentren con un suelo blando y saturado, ¿no? Entonces, eh, pues las alternativas tanto incluye el presupuesto y el manejo de la institución que quiere hacer algo mejor para mejorar ese tramo, ¿no? Algunos dicen, no, vamos colocando como puentes, vamos, no, no. Pero otros dicen, no, pues vamos colocando, mejorando el suelo y vamos colocando piedras y hacemos que el agua mantenga su nivel o drene y ya colocas arriba todo lo correspondiente a tus capas para ya tu pavimento, ¿no? Pero sí, los suelos arcillosos, blandos, son los más dificultosos en los cuales sí tienen que ustedes ponerle bastante cuidado e importancia al momento que van a colocar una estructura, ¿no? Por más simple que sea, hasta una vereda, hasta una presa o un coliseo, ¿no? Es decir, cuando ya hablamos de suelos blandos, se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Y pues ya ustedes también vieron de que se usan gráficas, ¿no? Gráficas también se usan, ¿no?
Entonces en las gráficas ustedes ya encuentran los parámetros que requieren y ya hacen los cálculos, ¿no? Esta parte es bastante el uso de las fórmulas, ¿no? Y hay que saber usar las fórmulas y como vuelvo a repetir y a insistir, ustedes tienen que hacer su seguimiento de la parte de exploración, ¿no? Y de pruebas que se hagan en laboratorio, para así saber que les entregan parámetros que realmente les van a permitir presentar un informe con un buen análisis y un buen diseño de la cimentación, ¿no? El libro de Das es un librito muy práctico. Hay otros, ¿no? También que son muy importantes, pero ese librito es bastante práctico y tiene buenas soluciones, ¿no? Y luego, como les mencionaba, pues ya en la práctica hay que saber manejar algunos mm, valores que a veces, muchas veces están en fronteras, ¿no? Hay que decidir para cuál me inclino, ¿no? Para cuál, como, como en la clasificación, ¿no? En la clasificación hay que ver muy bien, conocer al suelo y saber qué clasificación tiene, ¿no? Y que la clasificación pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Para saber cómo se va a comportar el suelo. Si tenemos un suelo como les coloqué, un CH, ¿no? Y que tenga valores altos de relación de vacíos, al momento que ustedes van a hacer sus cálculos de capacidad de carga y asentamientos, pues es para preocuparse, ¿no? Porque van a tener valores que les van a hacer, pues hacer bien todo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, eh, este, para esta parte, eh, hagan uso de sus fórmulas, ¿no? Las fórmulas, Terzaghi y Meyerhoff son los teorías, los investigadores que más uso tienen, ¿no? Y en la actualidad Bessi, ¿no? Bessi tiene ya fórmulas un poco más completas para poder encontrar la capacidad, ¿no? Por tanto. Y ustedes cuando hagan este, cuando hagan sus cálculos y puedan encontrar las dimensiones, la profundidad, vuelven a corregir, ¿no? Colocan con las dimensiones que encontraron y van a encontrar su carga última y el valor del factor de seguridad ya lo manejan con respecto a la carga del edificio, ¿no? Es decir, todo eso es válido poder hacer todo ese manejo de valor, ¿no? Sobre la presión crítica, acá tenemos, ¿no?
Esta presión crítica se refiere a ustedes, cuando vamos a hablar de consolidación, que es el último tema, esta partecita es bastante amplia y les recomiendo que sí, vean un poco al respecto. Vamos a tener la curva de compresibilidad, y en la curva de compresibilidad mediante Casagrande va a obtener el esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Entonces, ese viene a ser la presión crítica del suelo, ¿no? Ustedes saben de que ese esfuerzo de preconsolidación es un valor bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar a conocer si ese suelo en el cual ustedes van a hacer su análisis y diseño, ya tuvo un historial de carga, ¿no? Es decir, si en algún momento hubo una carga. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ustedes hace 25 años van a un sitio y, y ven que pues hay flores, árboles, gras, qué sé yo, ¿no? Pero hace 25 años anterior hubo un edificio, ese edificio se demolió y se dejó el terreno libre, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando ustedes hagan las pruebas respectivas y tengan su curva y encuentran el esfuerzo de preconsolidación, y al mismo tiempo pues vamos a tener que encontrar los esfuerzos totales, ¿no? Los esfuerzos totales, los efectivos, y la ubicación de esos esfuerzos de preconsolidación nos va a dar a entender de que sí realmente existió un edificio anteriormente, el suelo estaba eh, ahí, ¿no? Es decir, que el edificio estaba ahí y había generado toda una carga. Entonces es por eso que se llamaría pues un suelo eh, sobrecargado, ¿no? Es decir, donde existe un esfuerzo de preconsolidación que nos indica que es un esfuerzo crítico en el cual eh, no es bueno superar porque ya tenemos eh, eh, que este suelo ya ha soportado una carga y hay que tener mucho cuidado, ¿no? A eso se refiere la presión crítica, ¿no? Al esfuerzo de preconsolidación que ha soportado eh, o, que, o que ese suelo ya haya tenido. Y si no lo ha tenido, pues el momento que vamos a hacer la prueba, pues nos va a arrojar de que no ha tenido, ¿no? Entonces los valores ya van a ser un poco más manejables, ¿no? Entonces, ustedes al momento que, que ven sobre esfuerzos, presión, ¿no? Conocer un poco de los esfuerzos totales, esfuerzos de efectivos y pues la presión intersticial, ¿no? Y ya tenemos ahí la ecuación Tersay nos da sobre el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro, ¿no? Entonces ahí es como podemos ver cómo se ubica la presión crítica en el suelo, ¿no? Porque se va haciendo las pruebas respectivas y en consolidación ustedes van a darse cuenta de que eh, pues la prueba de consolidación eh, tarda, ¿no? Porque hay que hacerlo en una semana. Y si son varios estratos, pues hay que tener un laboratorio que tenga mínimo pues unos tres consolidómetros como mínimo, ¿no? Para poder eh, hacer
las pruebas y tener los datos para poder tener un análisis, un diseño rápido, ¿no? Porque si no, como tarda una prueba hacer una semana, imagínense, si no tenemos varios equipos o varios dispositivos de consolidómetros, pues tendríamos que esperar otra semana para hacer la otra prueba del otro estrato, y entonces ahí se presenta a veces muchos casos en los cuales dicen, oye, quiero que me hagas un trabajo de mecánica de suelos, eh, verificas y ves que es un suelo arcilloso, encima saturado, y te dicen yo lo necesito máximo para 3 días el informe, ¿no? Entonces, es posible porque tienes que hacer tus pruebas de consolidación. Si tenemos un nivel freático y suelos arcillosos, ¿no? Y mucho más si vas a desplantar una estructura importante. Entonces, no hay, he visto muchas veces que tratan de correlacionar, ¿no? Valores para poder hacer cálculos de asentamientos, pero bueno, en fin, todo es posible hacerlo, ¿no? Pero muchas veces no es válido. Pues existen muchas fórmulas, ¿no? Esta parte de la presión crítica, eh, mi asesor de tesis, él hizo un artículo haciendo varios estudios, análisis, trabajos experimentales y todo eso y llegó a la conclusión de algunas fórmulas, ¿no? Entonces, es válido mientras sea sustentado utilizar cualquier teoría o ecuación en las cuales ya se tengan pues experiencia en ese tipo de uso, ¿no? Justo cuando les hago un alcance, este fin de mes es el Congreso, ¿no? Nacional de Ingeniería Civil, y viene un geotecnista, un mexicano que se llama el doctor Efraín Obando Sheil, muy bueno. Ese doctor es muy bueno en dinámica de suelos, ¿no? Fue mi profesor en la universidad y creo que sí sería bueno por ahí ir a llenarse de información, ¿no? De lo que podría alcanzarnos en su ponencia, ¿no? Bueno, espero que algunas dudas al respecto de esta parte les haya servido, y recomiendo siempre, sea en los cursos virtuales, presenciales, a los alumnos, cuando se trata del suelo, como lo dijo Juárez Vadillo en una de sus clases en las cuales yo tuve, de que tienes que sentirlo, ¿no? Es decir, si te dicen, oye, este suelo, mira, como que medio que se hace como colchón, y pues sí, andas, te pisas en el suelo y lo compruebas, ¿no? Entonces, eh, pues es como sentir, ¿no? Te dicen a 10 metros de profundidad hay que sacar una muestra, ¿no? Esta muestra es blanda, hay agua. Tú imagínate que estás ahí adentro y qué es lo que sentirías, ¿no? Entonces todo eso de ahí es importante, hay que sentir el suelo. Si tienes que ir a campo, pues toca el suelo, ¿no? Para ver si es una arena o una arcilla. Entonces, si es un limo. Entonces, desde ahí, aparte de que los trabajadores o los que están en obra y te ven actuar de esa manera, entonces van a decir, este ingeniero conoce y sabe que tiene que ver todas las maniobras para poder
verificar que el suelo que se le va a hacer el estudio corresponda a lo que él en algún momento tocó y miró, ¿no? Desde ahí parte toda esta parte del estudio de suelos. Bueno, ingenieros, espero les haya servido esta parte de las cimentaciones superficiales y, y pues sí leer un poco al respecto porque la geotecnia es tan amplia y los casos de un sitio a otro van a ser distintas, ¿no? Es decir, hay que ser siempre a hacer el estudio de suelos. Gracias y estaríamos el día martes con toda esta parte del curso de geotecnia para obras civiles.